La posverdad es una palabra que ha tenido múltiples definiciones. Me limitaré a mencionar solo una de ellas que a mí me gusta especialmente. Es la de la escritora argentina Luisa Valenzuela. Y dice: impera la posverdad, esa mentira emotiva nacida para modelar la opinión pública, desdeñando los hechos fehacientes y los datos verificables. Especial para construir discursos engañosos que llegan a convencer porque resultan atractivos, tranquilizadores o quizá convenientes. La posverdad se ha convertido en lo que los filósofos alemanes denominaban la Zeitgeist, una estrategia discursiva, un modo de comunicar, un recurso retórico que ha adquirido mucho éxito en el mundo en que vivimos en diversas áreas de la cultura. Un libro muy exitoso en la Argentina dice esto: hay que invocar a los sentimientos, no a la razón. Los humanos somos simios con pretensiones cartesianas. Debemos tratar de que nuestro mensaje provoque polémica. Más que perseguir que el ciudadano entienda los problemas, debemos lograr que sientan indignación, pena, alegría, vergüenza o cualquier otra emoción. Hace pocos días, en los Estados Unidos, el doctor Oz, un médico celebrity de la televisión, se ha convertido en el médico del presidente del país, Donald Trump, y en su asesor en cuestiones de salud. El doctor Oz apela en sus programas televisivos a una serie de estrategias discursivas tendientes a vender sus propios productos, despreciando los hechos, ignorando la evidencia científica y convirtiendo a la medicina en una estrategia publicitaria. Pero ha alcanzado un estatus presidencial. Posverdad. El British Medical Journal ha dedicado un editorial a analizar el significado de este fenómeno. Cualquier análisis de las condiciones cognitivas del conocimiento admite que podemos ver lo falso como conocimiento. Y esto también ocurre en la medicina. El problema es ¿por qué? Es necesario admitir que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Posverdad. Podríamos detenernos un poco a analizar algunas palabras para saber qué queremos decir cuando las usamos. En principio, la primera pregunta sería: ¿qué es la verdad? La verdad es un concepto semántico. Se refiere a las proposiciones. La plausibilidad es un concepto gnoseológico que nos indica si alguna cosa es posible de ser conocida de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Y el tercero es la credibilidad, que es un concepto psicológico. La credibilidad y la plausibilidad pueden no tener nada que ver con la verdad. Estamos rodeados de hechos que son plausibles, que son muy creíbles, pero que no son verdaderos. Conviene distinguir un hecho de las proposiciones que lo describen. Un hecho
no puede ser ni verdadero ni falso. Los hechos solo pueden ser reales o imaginarios. Lo que puede ser verdadero o falso es lo que se dice de los hechos. La verdad es un concepto semántico. Un dato no es un hecho, es algo que lo describe de manera parcial e incompleta. Hace muchos años que la ciencia ha dejado de autodefinirse como concepto cierto e indudable, la antigua episteme de los griegos. Hoy se define a la ciencia como una opinión justificada mediante pruebas. Opinión es una operación intelectual que uno debe hacer con los datos. Dice el filósofo Mario Bunge que los seres humanos ocupan al mismo tiempo diversos niveles de organización, desde lo físico hasta lo social, y que no es posible entenderlos apelando a explicaciones de uno solo de esos niveles. El tratamiento médico es un proceso que atraviesa todos los niveles de la realidad. El conocimiento de un proceso molecular no basta ni para explicar ni para entender la mejoría de un paciente. Las explicaciones no son niveladoras o reduccionistas. Es decir, la explicación molecular de la mejoría de un diabético no explica la totalidad de su enfermedad. Las explicaciones deben ser estratificadas, es decir, involucrar a varios niveles de la realidad. El reduccionismo molecular, que tanto entusiasmo provoca en la medicina, no explica la totalidad compleja de los fenómenos que la medicina aborda. La enfermedad podría definirse como una colección de signos y síntomas que reflejan un estado físico o mental juzgado como anormal. Pero en esta definición, la palabra clave es juzgado, es formarse una opinión sobre los datos, opinión que no viene dada por la acumulación de variables fisiológicas. Un enfermo entonces no es ni un problema bioquímico, ni uno anatómico, ni genético, ni inmunológico. Cada persona es el producto de múltiples influencias, ya sean moleculares, celulares, genéticas, ambientales y sociales, que interactúan en redes complejas y multiestratificadas para determinar la salud y la enfermedad. Los diagnósticos son tremendas reducciones de realidades complejas, y ese es su gran mérito. El peligro es olvidarlo. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Cuáles son las raíces evolutivas de la cognición humana? Nuestros cerebros han evolucionado constreñidos por la necesidad de tener que tomar decisiones sin la información completa, es decir, en escenarios de alta incertidumbre. Los sesgos y la intuición, tan indeseables en ciencia, nos han permitido hacerlo con bastante eficiencia en otros escenarios. Nuestra cognición ha evolucionado de tal modo que tendemos a creer en las causas singulares, en las conductas intencionales, en el libre albedrío, en la responsabilidad individual y la culpa. Pero eso casi nunca sucede. Piensen en cómo actuamos frente a un paciente con obesidad, tabaquismo, adicción a sustancias. El primer razonamiento
apunta a su falta de voluntad, a su decisión mediada por el libre albedrío, a su exclusiva responsabilidad individual y por lo tanto culpamos a la víctima. Hay una famosa ley de Brandolini que dice que la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es muy superior a la necesaria para producirla. La información que recibimos está guiada por algoritmos que seleccionan lo que nos resulta confortable, que refuerza nuestro encierro intelectual en silos mentales y funciona como una cámara de eco de nuestros prejuicios y limitaciones. El filtro de los algoritmos nos condena a nosotros mismos, impidiendo que accedamos a otros marcos teóricos, a otros puntos de vista, y por lo tanto es un instrumento de la manipulación cognitiva. Posverdad. El demonio de la posverdad se expresa de distintas maneras. Una de ellas es que intuitivamente tendemos a equiparar veracidad con la intensidad emocional que nos produce una afirmación. Credibilidad. Este es un fenómeno psicológico que nada tiene que ver con la verdad. Es un grave error que nos hace vulnerables a la manipulación. Las emociones que sentimos ante una afirmación solo nos dicen qué sentimos nosotros, pero no cuán verdadero es lo que se afirma. Para eso se requieren pruebas. La credibilidad entonces no es un argumento acerca de la verdad de las proposiciones. Pseudociencia no solo es la orinoterapia o el reiki, también es toda práctica que ignora u oculta la incertidumbre. Es pseudociencia cualquier forma de falsa precisión. Y esta es la forma que la posverdad adquiere en el interior del campo científico, una falsa ilusión de certeza. El mundo real, allí donde viven nuestros pacientes y nosotros mismos, no es el mundo ordenado y prolijo, previsible de los estudios randomizados y controlados. Es un mundo cargado de incerteza, de ambigüedades, sucio, borroso y complejo. La medicina se ha ubicado peligrosamente en un contexto antropotécnico, alejándose de su contexto natural, que es por el contrario antropológico. Son dos escenarios completamente diferentes. El contexto técnico es un sistema seriado donde sus variables están definidas perfectamente y son independientes, donde los valores relevantes son la coherencia, la simplicidad y la objetivación mediante la cifra. Sin embargo, el contexto clínico es un sistema abierto, donde las variables nunca están definidas y en general son interdependientes. Los valores relevantes de la clínica son la idoneidad, la complejidad y el abordaje valorativo cualitativo de lo que estamos abordando. El rigor es el valor fundamental del contexto técnico, y eso está muy bien. Pero el valor fundamental de la clínica es la relevancia, que tome en cuenta el contexto y los valores personales de los pacientes que atendemos. Cuando se pierde de vista que la medicina no es una ciencia, se confunde el rigor propio del escenario técnico con la relevancia propia
del escenario de la clínica. Decía Mencken que para cada problema complejo existe una respuesta que es al mismo tiempo pura, simple y equivocada. En su fantástico libro póstumo, Henning Mankell relata sus últimos días con una enfermedad muy grave como el cáncer de pulmón y comenta allí una anécdota. En 1348 la peste alcanzó París. Nadie sabía cuál era la procedencia de la epidemia ni cómo se propagaba. Como siempre, buscaban una explicación y, por supuesto, un cabeza de turco o chivo expiatorio. Cundió el rumor de que eran los gatos y los mataron a todos. Gracias a ello, los verdaderos difusores de la enfermedad, las ratas y las pulgas, se libraron de su enemigo natural. Se multiplicaron, igual que los casos de contagio. Esta anécdota ejemplifica, pone en escena el grave peligro de confundir la correlación con la causalidad. Estamos habituados a la causalidad lineal o secuencial, pero la clínica aborda fenómenos causados por redes complejas con causalidad en paralelo, no secuencial. En clínica, un efecto no es la consecuencia de un estímulo en sí mismo, sino de sus múltiples interacciones con el ambiente externo e interno. Queremos ver causas prolijitas y ordenadas que conducen de una manera lineal desde una causa a un efecto, como los cables que ven en la imagen, pero la realidad es que la clínica se mueve en un escenario mucho más complejo, ambiguo y borroso. La causalidad de la clínica nunca es lineal. El mundo en el que la correspondencia entre una causa y un efecto es directa y unívoca es muy fácil de entender. Pero no es la clase de... Hace algunos años, el doctor Des Spence decidió abandonar su columna semanal en el British Medical Journal y se despidió con un editorial donde decía cosas como estas. ¿Qué nos hace médicos?, se preguntaba. El papel de un médico no es ni investigar ni seguir las guías, sino interpretarlas y a menudo ignorarlas, es decir, producir un cortocircuito en la maquinaria médica mecanizada para beneficio de sus pacientes. ¿Cuál es el punto que nos hace médicos? Porque cualquier idiota puede pedir una prueba o seguir una guía. Los mejores médicos, decía el doctor Spence, no son los que se supone que son los más brillantes o los más cultos, sino aquellos que reconocen las limitaciones de la medicina y que pueden formular un juicio, una opinión basada en las evidencias, ajustada al contexto particular. Todas las guías dicen en su primera página que lo que allí se afirma debe ser adecuado al contexto individual, pero a menudo o nadie las lee o nadie toma en cuenta esta recomendación y se produce otra manifestación de la posverdad en ciencia, que es el traslado automático y sin consideración del contexto individual de lo que dicen las guías a la práctica clínica. Si hablamos de causas, deberíamos distinguir entre las causas inmediatas o proximales y las causas distales, también llamadas las causas de las causas. La diferencia entre causas y mediadores
entre causas proximales y distales, hoy está siendo considerada por la medicina y la biología de sistemas. Ya los fenómenos clínicos no se explican de manera lineal, aunque nuestros esquemas de pensamiento todavía siguen haciendo. Recorran las revistas Nature, Science, Cell, The Lancet, New England Journal of Medicine y se encontrarán con gráficos o infografías como estas. Así se explica la obesidad en el Lancet. Así la depresión en los pacientes oncológicos en el British Medical Journal. Ya nadie apela a la causalidad lineal, pero nuestros esquemas de pensamiento todavía funcionan con ellas. Las causas de las causas consideran que una causa distal es la que da comienzo a una secuencia, pero la causa proximal es la causa inmediata previa al fenómeno. Confundir una con otra es un grave problema en la medicina. Una causa proximal es la activación del sistema renina-angiotensina, o el incremento de la glucemia, o del peso o la presión arterial. Causas proximales. Pero lo que causa ese fenómeno está alejado de sus mediadores moleculares y debe ser incorporado a los esquemas de pensamiento y de razonamiento clínico. Recuerden que la medicina basada en la evidencia ha sido un beneficio extraordinario para la medicina, pero su apropiación mediante una metodología dogmática, automática y algorítmica es hoy una catástrofe intelectual en la clínica. La medicina basada en la evidencia se refiere a poblaciones, no a individuos, a correlaciones y raramente a causas. Pero la clínica es siempre individual y siempre está situada, es decir, considera el contexto de los valores personales, de las situaciones familiares, sociales y comunitarias de los enfermos que atendemos. Esa larga distancia que separan las evidencias de la clínica tiene un nombre. Se llama medicina. El demonio de las correlaciones y el inductivismo es otra de las formas que adopta la posverdad cuando mete su pata en el pensamiento médico. Imaginen esta anécdota. Un pavo es alimentado a partir del 1 de enero durante 364 días. Pero resulta que este es un pavo muy aficionado a la estadística y todos los días le confirma a su departamento de datos que la raza humana se preocupa por su bienestar con una altísima significación estadística. Hasta el día 364 la correlación es del 100%. Como este es un pavo inductivista, concluye que los humanos se preocupan por el bienestar de los pavos, pero el día 365 el pavo tendrá una sorpresa. Riesgos del inductivismo. Posverdad en medicina. Pero ¿cómo funciona esto en la clínica? Por ejemplo, hace algunos años, todos los que somos cardiólogos veíamos con horror cómo la presencia de arritmias ventriculares anticipaban, en el contexto del infarto agudo de miocardio, la muerte súbita por fibrilación ventricular. Por lo tanto, este fenómeno fue estudiado y se estableció una correlación, un score, una serie de grados que mediante el análisis de la complejidad de las arritmias anticipaban la probabilidad de muerte súbita. El razonamiento fue muy sencillo. Si las extrasístoles anticipan la muerte, en el infarto agudo de miocardio, borremos las extrasístoles y evitaremos la muerte. Y efectivamente eso es lo que se diseñó en un ensayo randomizado y doble ciego, donde se
aplicaron drogas antiarrítmicas como el encainide y el flecainide a pacientes con arritmia ventricular e infarto agudo de miocardio, y el objetivo primario de borrar la extrasistolia se consiguió con alta eficacia. Pero el objetivo fundamental, que era el de reducir la muerte súbita, no solo no se consiguió, sino que la muerte se incrementó más de 2 veces y media. Es decir, la correlación era cierta, pero no era la causa. Probablemente porque había una tercera causa que no tomamos en cuenta. Actuar de manera inductiva ha producido catástrofes y ha costado vidas en medicina. El estudio CAST de arritmias ventriculares en el infarto agudo de miocardio es un claro ejemplo de ello, pero hay muchos más. Durante muchos años nos preguntamos, ¿el atenolol baja la presión arterial? Y la respuesta claramente fue sí. El atenolol baja la presión arterial casi igual que muchos otros agentes antihipertensivos. Pero en clínica esa no es la pregunta. La pregunta no es si modifica una variable intermedia, un subrogante, como es la presión arterial, sino si mejora nuestra intervención la duración y la calidad de vida de nuestros pacientes. Y cuando en lugar de preguntarnos por la presión, nos preguntamos por la mortalidad, encontramos claramente que el atenolol, aunque sí bajaba la presión arterial, no modificaba la mortalidad ni la calidad de vida de los pacientes, por el contrario, en muchos casos la empeoraba. Es decir, otra vez, la correlación y el inductivismo son un peligro en la investigación científica porque el objetivo de la clínica son las personas, no los subrogantes fisiológicos. Se puede corregir satisfactoriamente una variable intermedia y empeorar a los pacientes. Esto se denomina ilusión de control. Muchos fármacos que modifican un mediador involucrado en la fisiopatología de una enfermedad regulan adecuadamente al mediador, pero producen poco resultado clínico porque las vías son redundantes y múltiples, y otros mediadores no modificados por el fármaco sostienen el efecto, en este caso la mortalidad. Y esto vale no solo para la presión arterial, sino para la hemoglobina glicosilada, la serotonina, la glucemia, el peso. El objetivo de la clínica son las personas, no las variables subrogantes. Podríamos tomar otro ejemplo en otra área de la clínica. Si alguien padece lumbalgia, inmediatamente buscamos lesiones estructurales en estudios por imágenes que permitan explicar el síntoma. Y consideramos que si hay una lesión estructural, es decir, una correlación, ese dato es la causa de ese síntoma. Pero alguien tuvo la brillante idea de estudiar del mismo modo a personas que no tenían lumbalgia, mediante estudios por imágenes, y se encontró que estas personas que no tenían lumbalgia tenían la misma prevalencia de alteraciones estructurales, degeneraciones discales, facetarias, protrusión discal, espondilolistesis o hernia de disco, prácticamente igual que las personas que sí tenían lumbalgia. Pasar automáticamente de una correlación a una intervención en clínica suele ser una catástrofe. Hace pocos días, el British Medical Journal publica un fascinante estudio donde analiza qué le pasa a las personas con dolor lumbar sometidas a una cirugía, vertebroplastia, o sometidas a una cirugía simulada, falsa cirugía. Y lo que encuentran es que los scores evaluativos del dolor son iguales en el posoperatorio inmediato, después de un mes y también después de 12 meses. Es decir, hacer una vertebroplastia o simular una vertebroplastia no modifica la evolución clínica. Lo relevante
es igual. El cerebro de un clínico debe saber que el objetivo de la investigación es la relevancia clínica, no la significación estadística ni la modificación de variables subrogantes, llámense esta presión arterial, glucemia, hemoglobina glicosilada, peso o imágenes en lumbalgia. Suele decirse, para graficar esta situación, que confundimos el dedo que señala la cosa con la cosa señalada por el dedo. Es decir, confundimos la glucemia con la diabetes, los valores de presión arterial con la hipertensión, el peso con la obesidad. El camino del infierno en clínica está empedrado de plausibilidad biológica. Como vimos hace un rato, plausibilidad quiere decir que algo es posible, pero nada dice que sea verdadero. Eso hay que demostrarlo. Por ejemplo, si entendemos que el alto riesgo cardiovascular de las mujeres posmenopáusicas se correlaciona con la déficit de producción de estrógenos en el ovario, resulta plausible que si sustituimos el estrógeno faltante, el riesgo debería disminuir, y esto se hizo. Pero el riesgo no solo no disminuyó, sino que aumentó groseramente, al mismo tiempo que aumentaron los riesgos de enfermedades como la demencia, la pancreatitis, el cáncer de mama, de ovario, los cálculos biliares, la trombosis venosa profunda y tantos otros. La plausibilidad existe, pero eso nada dice de la verdad entonces, del mismo modo que la credibilidad tampoco es garantía de que una afirmación sea verdadera. Posverdad en medicina que apela a estos criterios, confundir credibilidad y plausibilidad con verdad. Sigamos analizando casos en los cuales el razonamiento produce catástrofes. Todos saben que una preocupación de quienes manejamos pacientes con riesgo cardiovascular es lograr elevar los valores del HDL, el colesterol HDL. Esto ha sido muy difícil de lograr, pero se han ensayado varios fármacos que han logrado ese objetivo de una manera asombrosa. Por ejemplo, el dalcetrapib, el torcetrapib, que han logrado cifras de colesterol HDL altísimas, que era, se supone, una forma de beneficiar a los pacientes. El marcador mejoraba, pero la enfermedad no se modificaba. La variable intermedia se corregía, pero ni los eventos ni la mortalidad lograron reducirse. Es decir, se cumplía un objetivo bioquímico, pero no se cumplía ningún objetivo clínico. Podría decirles que en el terreno de la diabetes tengo dos noticias para darles, una buena y una mala. En los últimos años, en la última década, se redujeron las internaciones en pacientes diabéticos debidas a hiperglucemia, a infarto de miocardio y a ACV. Pero se incrementaron, y esta es la mala noticia, las internaciones debidas a hipoglucemia. Y como todos saben, la mortalidad debida a hipoglucemia es mucho más alta que la debida a hiperglucemia. Hay 40% más de internaciones por hipoglucemia que por hiperglucemia. Y este fenómeno tiene una mortalidad mayor que el que queremos corregir. Es decir, hemos logrado corregir una variable intermedia, y la glucemia, a expensas de producir hipoglucemia, lo que ha tenido como resultado un incremento del riesgo clínico. Con mucha frecuencia, muchísima frecuencia, las asociaciones médicas internacionales piden, por favor, que dejemos
de proponernos como objetivo en los pacientes el tratamiento intensivo de la glucemia, porque en lugar de mejorar a los pacientes, aumenta la mortalidad y empeora la evolución, aunque sus parámetros intermedios obtengan resultados bioquímicos mejores. En otro escenario, por ejemplo en el escenario de la psiquiatría, es sabido que casi la totalidad de los enfermos con psicosis tienen, además de sus síntomas psiquiátricos, síntomas cardiometabólicos, inmunológicos y endocrinos que producen la gran mortalidad en estos pacientes, que en general mueren 14 años antes que la población general. Esto puede ser pensado de distintas maneras, de una manera modular, reduccionista, que cree que hay una enfermedad psiquiátrica y otras enfermedades asociadas, vinculadas periféricamente a ellas, o de una manera sistémica, compleja, es decir, que vea a la psicosis como un trastorno multisistémico y que el costo metabólico que se paga por el estrés que produce la enfermedad psiquiátrica se cobra en la vida y en la salud de los pacientes. El modo de razonar las enfermedades complejas, en la mayoría de los casos, debería sustituir el concepto de comorbilidad por el concepto de enfermedad sistémica. En pacientes psicóticos, en especial esquizofrénicos y bipolares, vírgenes de tratamiento con fármacos antipsicóticos, las alteraciones no relacionadas con el sistema nervioso central son tanto o más frecuentes que las alteraciones que se registran en el cerebro. Es decir, ya no puede ser pensada la psicosis como una enfermedad confinada a un órgano, el cerebro, y a una esfera sintomática, la psiquiatría. En un fantástico libro que predijo con enorme precisión el futuro que estamos viviendo, Aldous Huxley, en Un mundo feliz, dice: los hechos no dejan de existir. Es imprescindible incorporar el ambiente a la clínica. Ya no podemos atender pacientes centrados exclusivamente en sus variables bioquímicas. En un editorial muy trascendente recientemente publicado por el British Medical Journal respecto de la diabetes, se dice textualmente: las concepciones miopes de la diabetes pueden pasar por alto otros de sus determinantes. Para millones de personas, la diabetes tipo 2 es solamente la consecuencia de crisis sociales, de migraciones, de pobreza y no de elecciones voluntarias del estilo de vida. Es decir, son sus condiciones y no su estilo de vida los determinantes principales de la diabetes. Los alimentos que las personas consumen y las conductas que adoptan no son exclusiva o incluso predominantemente la consecuencia de la libre voluntad o de su elección autónoma. Es una ingenuidad culpar a las víctimas. Hace unos años publicamos un artículo donde analizábamos precisamente este tema, pensando que es muy cómoda la falacia del estilo de vida, es decir, de las elecciones voluntarias de las personas. Sigamos analizando los modos de razonamiento clínico, de plausibilidad y de credibilidad en distintos escenarios de la clínica. Es sabido que las obstrucciones coronarias, el sentido común indica que deben ser desobstruidas, pero hace algunos años, en pacientes anginosos estables, es decir, fuera del escenario de los síndromes coronarios agudos,
fueron randomizados a realizarse una angioplastia desobstructiva o tratamiento médico. Al cabo de 7 años de seguimiento, la evolución, mortalidad y eventos resultó igual en ambos grupos. Algunos adujeron que esto era un tiempo limitado y breve y que en periodos más largos se vería la diferencia del beneficio de realizar una angioplastia, pero el estudio se continuó y ya se han publicado en el New England Journal of Medicine el seguimiento a 15 años, donde no solo no se observó ningún beneficio, sino que la diferencia fue todavía menor. Es decir, el sentido común, la plausibilidad, la credibilidad, que dice que si una arteria está obstruida en un enfermo estable debe ser desobstruida, no funciona porque no existe ninguna diferencia. Las pruebas constituyen el elemento de juicio de la verdad y no la credibilidad ni la plausibilidad de un razonamiento. ¿Qué pasa en el escenario preventivo? Provoca múltiples polémicas, pero toda la evidencia indica que, por ejemplo, el cribado del cáncer de mama en mujeres que por su edad y sus antecedentes constituyen grupos de bajo riesgo, no solo no modifica la mortalidad, sino que produce daño. Es decir, hay más diagnóstico de cáncer, pero eso no cambia las cifras de mortalidad en el periodo de seguimiento a largo plazo. Se diagnostican tumores indolentes, carcinoma intraductal de mama. Esto se puede definir como futilidad médica. El sentido común hace pensar que diagnosticar antes es un beneficio, pero los hechos demuestran lo contrario. Incluso una institución tan respetable como Cochrane afirma que la mamografía como método para detectar el cáncer de mama en mujeres sanas encuentra tumores en personas que nunca desarrollarán síntomas de cáncer de mama ni morirán por esa causa, pero las expone a tratamientos que aumentarán su riesgo en lugar de disminuirlo. Por lo tanto, dice Cochrane, no parece razonable participar en cribados de cáncer de mama en mujeres de bajo riesgo. Sin embargo, a pesar de ello, algunas mujeres incluso todavía piden o exigen un cribado que no les aporta beneficio alguno. El sentido común indica que más vale prevenir que curar y que la prevención no hace daño. Pero ambas cosas no son ciertas. Y esto puede comprobarse, por ejemplo, en el cribado del cáncer de riñón. Cada vez hay más diagnóstico, pero la mortalidad no se modifica. En el cáncer de próstata, cada vez más diagnóstico por cribado sin modificación alguna en la mortalidad a largo plazo. Lo mismo puede decirse del carcinoma papilar de tiroides. La experiencia de Corea es muy significativa al respecto. Una explosión de diagnóstico por cribado sin cambio alguno en la mortalidad por esa enfermedad. Un problema básico que hace ingresar el escenario de la posverdad en la medicina es confundir la correlación con la causalidad. Ningún ensayo experimental, por más riguroso que sea, puede probar que una correlación estadística, por más fuerte que ésta sea, por ejemplo, como la que existe entre el amanecer y el canto del gallo, ninguna de ellas puede probar que una cause a la otra. Podemos afirmar que hay causalidad si y sólo si, además de obtener positivos verdaderos, es decir, correlaciones, logramos probar la existencia de un mecanismo de acción, un modo de ponerle freno a la posverdad en medicina, es decirle basta a los estudios que sólo muestran
correlaciones en los números, pero emplean para describirlos una retórica de causalidad. Para defendernos de estas imposturas intelectuales, es muy apropiado y muy recomendable abordar tres marcos teóricos que están completamente ausentes en la formación médica de grado y de posgrado: la epistemología, es decir, la filosofía de la ciencia, la teoría de la evolución y la teoría general de los sistemas complejos. Estos marcos teóricos nos permitirán defendernos del auge de la Big Data, que desprecia el conocimiento teórico y nos hace perseguir datos aislados sin tomar en cuenta su relevancia clínica. Vivimos una época que le asigna un valor hiperbólico a los datos, que pueden convertirnos a los médicos en meros burócratas, recopiladores de información, y a nuestra profesión en una medicarquía con poder de decisión sobre la vida de los demás, y lo que resulta más siniestro, con el asentimiento de nuestros pacientes y el nuestro propio. Datos sin teoría ignoran la relevancia clínica, que es el verdadero objetivo de la medicina. En otro libro anticipatorio y fantástico, George Orwell dice: lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere de un esfuerzo constante. Hay que pensar, razonar y evitar la aplicación automática de los datos. Ampliar el horizonte, accediendo a otras disciplinas científicas, nos defiende de la manipulación. Pero las disciplinas científicas se han hecho tan especializadas que ya no saben cómo hablarse entre ellas. La ciencia de sistemas, por el contrario, se parece más al estudio lingüístico de una sintaxis, a una característica compartida por todos los idiomas mutuamente ininteligibles, es decir, con los mismos datos, pero distintos marcos teóricos, se arman figuras diferentes, se obtienen conclusiones diversas. Por eso es conveniente ampliar nuestro espectro teórico, abrirnos a otras disciplinas que permitan que el médico le asigne a los datos el valor que los datos tienen. De lo contrario, como en la antigua fábula hindú de aquellos que exploran un elefante con los ojos vendados, cada uno extraerá conclusiones divergentes que se creen fenómenos únicos y que no toman en cuenta la totalidad. Como dijimos hace un rato en el ejemplo de la psiquiatría, se puede considerar que es un conjunto de signos mentales, que por otro lado hay un conjunto de signos metabólicos y por otro uno de signos inmunológicos. Asumir la complejidad de un fenómeno, como la enfermedad, no consiste en sumar visiones disciplinares, sino en redefinir el objeto de estudio en todos los niveles de complejidad que tiene, desde lo molecular a lo social. Podemos ir buscando algunas conclusiones generales. Podríamos sospechar con algún fundamento que la clínica que hoy en día ejercemos es una clínica domesticada, que en los últimos 50 años la clínica y la política sanitaria han sido domesticadas por las evidencias, que nos transmiten la idea de que una experiencia de laboratorio aislada de la naturaleza humana o de la sociedad,
un dato puro, estable y reproducible de los ensayos randomizados, puede extenderse automáticamente a la comprensión y al control de la dolencia de la enfermedad humana y de la propia sociedad. La crisis epistémica implica el final de la hegemonía de las evidencias sobre la clínica. Hay que pasar de la medicina basada en la evidencia a las evidencias basadas en la medicina. El extraordinario beneficio que las evidencias le dan a la clínica consiste en ser su alimento. La clínica debe alimentarse de evidencias, pero mucho me sospecho que en el momento actual las evidencias, en cambio de ser el alimento de la clínica, se la han devorado y nos han convertido en burócratas empíricos que corren detrás de datos aritméticos buscando su normalización con independencia de la relevancia clínica que esas intervenciones tengan para nuestros pacientes reales. En otra novela recomendable, Upton Sinclair dice: es difícil que un hombre comprenda algunas cosas cuando su salario depende de no entenderlas. En clínica, ante los pacientes individuales, para decidir hay que saber, conocer las evidencias, pero aplicar lo que se sabe es reconocer la conveniencia de usar una regla general en una situación particular. Y en esta operación intelectual de alto vuelo consiste la medicina. Recuerden que pseudociencia también es toda práctica que ignora u oculta la incertidumbre. Es decir, cualquier forma de falsa precisión o de falsa certeza. Necesitamos un retorno a la clínica, una vuelta a lo real, una reconquista del terreno de la naturaleza salvaje e incierta de la enfermedad y la dolencia que hemos cedido a la ilusoria certeza de las guías de práctica clínica. Necesitamos un regreso a la irreductible complejidad de la experiencia humana, porque eso es lo que viven los pacientes que buscan nuestra ayuda. Hace pocos años, el Llama publicó un editorial de un pediatra al que una nena de 9 años le entregó este dibujo y lo motivó a reflexionar. La nena dibujó a su médico, a ella misma y a su familia. La escena es dramática. Toda la atención del médico está puesta en los datos que tiene en su computadora y está de espaldas tanto a la paciente como a su familia. Nos han convencido de que los datos aportan más información que el contacto intersubjetivo humano mirando a los ojos a las personas. Han subordinado a la clínica a un conjunto de datos bioquímicos o de imágenes, y esto es un error, es una catástrofe para la clínica, y no solo es un engaño, es una ilusión, sino que produce daño en las personas. Hay pruebas científicas que muestran con rotunda claridad que la información que puede obtenerse del contacto directo con las personas es muy superior en cantidad y en calidad a la que puede obtenerse de los datos aritméticos que proceden de ella. Lo que proponemos es abandonar la posición que da espaldas a las personas y nos pone de frente a la Big Data, ignorando
el padecimiento intersubjetivo de los pacientes que asistimos. Ojalá esto permita reflexionar y esta peligrosa situación en que vivimos pueda ser revertida. Muchas gracias.